Dios te bendiga. William y yo queremos darte la bienvenida al servicio de hoy. Qué alegría que estés con nosotros. Sabemos que cuando ponemos a Dios en primer lugar, Él cumple sus promesas y guía nuestros pasos. Queremos el día de hoy, mientras que te acercas a Dios, que Dios te hable a tu vida, hable a tu corazón y también que te dé la sabiduría para tomar sabias decisiones para tu vida y para tu familia. Estás tomando la mejor decisión cuando pones a Dios en el centro de tu vida. Así es. Realmente es un gran honor poder contar con toda nuestra comunidad cristiana, nuestra familia en la fe, a través de las redes sociales, Facebook, YouTube y otras. Como decía Mónica, es una gran verdad. Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere cambiar el destino de tu vida. Tu corazón está herido, tu corazón vive momentos difíciles. En Jesús encontrarás paz y tranquilidad. Queremos invitarte para que junto con nosotros vivas una experiencia reconciliadora, transformadora. Experimenta la paz que da Jesucristo. Queremos invitarte. Somos IPUA. ¿Quieres saber más de nosotros? Visítanos en nuestra página web. Gracias por acompañarnos y disfruta del servicio. Aleluya, aleluya. A Él sea la gloria, a Él sea el honor, la alabanza, la adoración. No nos cansemos, óiganlo bien, no nos cansemos de honrarle con nuestra vida, con nuestros corazones. Cada vez que usted y yo nos presentemos en este lugar, es porque la misericordia de Él lo ha permitido. No es porque usted y yo lo merezcamos. No, aquí no estamos porque nosotros somos los merecedores. No, es la pura gracia de Él y la misericordia que hoy hemos podido amanecer con vida. Y aquí nos tienen para alabarle, para glorificarle, para exaltarle, para reconocerle. Oh, que de Él necesitamos y que nuestras fuerzas vienen de Él. Aleluya, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Estoy un poco afónico porque un poco agripado, pero no me canso de decirle, Señor, así me quede sin garganta esta mañana. Voy a dirigir. Señor, tú me das las fuerzas. Así que en esta mañana una vez más agradecido por mi pastor, por este privilegio que Dios me permite una vez más dirigir este servicio. Los invito a leer las Sagradas Escrituras. Le damos la bienvenida a todos los amigos y a los hermanos. ¿Cómo le decimos a los amigos en esta mañana? Bienvenidos en el nombre de Jesús, ¿verdad? ¿Qué queremos con esos amigos? Que se queden en esta amada iglesia. Es lo mejor. Así que vamos a leer en 1 Timoteo, capítulo 4. Vamos a leer del 4, todo el versículo, hasta el 16. Vamos a leerlo a lo acostumbrado. Si me ayudan ahí, nuestro hermano. Cuando todos los tengan pueden decir amén. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado.
Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Amén, aleluya. Amén. Vamos. Entonces, esto manda y enseña. Uno tenga en poco su juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y las enseñanzas. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero. Vamos a leer todo el 15 y el 16, todos juntos. Ocúpate en estas cosas, permanece en ella para que tu aprovechamiento sea manifiesto todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ella, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Aleluya, qué linda palabra, ¿verdad? Esa palabra nos dice que nos mantengamos firmes en la fe, hermano. Y cuando permanecemos firmes es porque tenemos esta palabra sembrada en nuestros corazones. Aleluya. Tenemos que seguir avanzando, confiando que nuestra fe nunca mengue. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. En esta mañana vamos a elevar una oración y colocamos este servicio una vez más. Él está aquí, hermano. Antes que usted llegara, ya el Señor estaba aquí. Yo no sé en esta mañana qué le hemos traído al Señor. ¿Con qué nos vamos a presentar delante de Él? ¿Qué ofrenda tú y yo le traemos a Dios en esta mañana? Oh, aleluya. Aleluya. Cuando yo me levanto, cuando yo miro a mi esposa, a mi familia, ¿quién era yo en el pasado? Y cómo Dios me ha transformado. No hay dinero, no hay oro, no hay nada que lo cambie, pero ese amor tan grande nos ha cambiado. Y usted y yo, como agradecidos en esta mañana, debemos darle la mejor ofrenda a Dios en esta mañana. Así que el primer agradecido levante sus manos y comience esta oración. Amado y eterno Dios, Padre celestial maravilloso, en esta mañana una vez más, Señor, te damos culto de adoración, de reconocimiento. Una vez más, Señor, gracias por la bella oportunidad que tú nos regalas de poder presentarnos, Señor, en esta mañana, de hacerte ofrendas, Señor, de reconocimiento, Señor. Oh Dios, que de ti, oh Dios, vienen nuestras fuerzas. Oh Señor, gracias te damos, Señor, por cada oportunidad que tú nos permites, Señor, de poder congregarnos, de poder decirte, Señor, que te necesitamos, oh Dios, que sin ti no somos nada, Señor. Oh, aleluya, en esta mañana te ruego de una manera especial que tomes control de nuestra mente, Señor. Oh, recibe, oh Dios maravilloso, cada alabanza de cada hermano, de cada amigo, Señor. Y que esta alabanza llegue ante tu presencia, Señor, con un olor grato ante ti, oh Dios maravilloso. Queremos en esta mañana una vez más que te glorifiques, Señor, con tu Santo Espíritu una vez más. Sea derramado en esta mañana, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre maravilloso. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Démosles un aplauso, maravilloso ese Dios. Aleluya. Aleluya. Oh, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Te invito a quedarte en mi casa cada día más. Invítele al Señor a su casa. Invítele. Te invito a que
mores en ella por la eternidad. Si piensas quedarte en alguien, quédate en mí. Si buscas un corazón, el mío está aquí. Te invito a quedarte en mi casa cada día más. Te invito a que mores en ella por la eternidad. Quedarte en alguien, quédate en mí. Si buscas un corazón, el mío está aquí. Jesús, lo más grande que a mí hoy me pueda pasar es sentirte en mi ser. Para mí no hay con qué comparar ese gozo especial que le das a mi ser. Cuando tu poder llega a un corazón, algo especial tiene que suceder. Te invito a quedarte en mi casa cada día más. Te invito a que mores en ella por la eternidad. Si piensas quedarte en alguien, quédate en mí. Si buscas un corazón, el mío está aquí. Se canta, se ríe, se llora de felicidad. Cuando tu gloria divina comience a llegar, es lo más grande que a un hombre puede suceder. Sentir la gloria de Cristo en todo su ser. Te invito a quedarte en mi casa cada día más. Te invito a que mores en ella por la eternidad. Si piensas quedarte en alguien, quédate en mí. Si buscas un corazón, el mío está aquí. Te invito a quedarte en mi casa cada día más. Te invito a que mores en ella por la eternidad. Si piensas quedarte en alguien, quédate en mí. Si buscas un corazón, el mío está aquí. Tal palabra fue principio único.
poderoso bom nome tá, nada por comparar. Poderoso bom nome tá, e o outro nome. Poderoso bom nome tá, oh, oh, oh. Poderoso bom nome tá, outro nome.
Aleluya. Qué hermoso en esta mañana es cantarle al Señor. Qué hermoso es sentir su presencia. Qué hermoso es poderle decir, Señor, gracias por esta mañana. Qué bonito es expresarle con nuestros corazones esta mañana. Oh, aleluya, aleluya. En esta mañana, aleluya, quiero hacer una oración en esta mañana. Y en esta oración yo quiero pedirle a cada uno de mis hermanos, de los amigos, que en esta hora nos encontremos en este lugar. Usted en lo íntimo le va a decir al Señor lo que usted siente en su corazón, de decirle al Señor, gracias por esto. No le pida a Dios nada en esta oración, simplemente medite en su mente un momento. Y dígale, Señor, ¿qué he hecho yo para merecer tanto amor, tanta misericordia? ¿Cómo nos cambiaste la vida? Aleluya. O sea, no hay palabras, hermano, no hay nada. Yo le digo, Señor, pero usted no encuentro cómo solamente expresar lo que sentimos, hermano. Así que en esta mañana yo quiero que usted eleve una oración y dígale, Señor Jesús, en esta mañana, Rey maravilloso, delante de tu presencia, oh Dios, estoy. Gracias. Aun cuando no teníamos, Dios, derecho a estar delante de ti, Señor. Ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, oh Dios maravilloso, permitió, Señor, permitió que tú y yo estemos en esta iglesia maravillosa delante de tu presencia, Señor. En esta mañana te damos gracias, Señor, por nuestras familias, por nuestras esposas, por nuestros hijos, Señor, porque nos has cambiado, Señor. Nos has hecho nueva criatura, oh Dios maravilloso. Nos has hecho un pueblo, Señor santo, un pueblo para tu gloria, un pueblo para que te reconozcamos, Señor, que cada día te necesitamos, Señor, y que sin ti no somos nada, oh Dios maravilloso. En esta mañana recibe la adoración de este pueblo, Señor. Recibe el reconocimiento, Señor, para ti, oh Dios maravilloso. Gracias porque una vez más, Señor, nos permite sentir tu Santo Espíritu, aleluya. En medio de tribulaciones, aunque hay un pueblo con angustia, con dificultad, Señor, pero tú te mueves en medio de él, aleluya. Oh Santo, aleluya, aleluya. Santo, santo, santo. Qué hermoso es nuestro Dios, aleluya. Vamos a dar la salida a los niños. Nuestro hermano Jorge. Gloria a Dios. Pueden sentarse un momento. Paso por acá para decirles bienvenidos a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Y quisiera informarle a todos los padres de los adolescentes. Los adolescentes tendrán 2 meses donde estarán con nosotros en escuela dominical de acá. Los otros niños de otras clases sí pueden salir en un momento, pero los adolescentes se ha tomado la decisión para que estén acá en clase, para que puedan aprender de lo que hemos venido enseñando. Nuestro pastor nos ha venido enseñando de las doctrinas fundamentales de nuestra iglesia. Así que se le pide a todos los adolescentes que estén con sus padres a su lado. Cada padre se hace responsable de sus adolescentes
para que puedan estar con ustedes ahí escuchando la palabra de Dios. Así que ya que nos queda claro esto, bueno, es una oportunidad también para aprender, ¿cierto? Ya están grandes, que puedan aprender de la palabra de nuestro Dios. Y vamos a invitar entonces a cantar una canción para que nuestros adolescentes puedan salir cada quien a sus clases. Los niños, perdón. ¿Listo? Bueno, vamos a cantar. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Jesús ya me salvó, mi corazón limpió. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Jesús ya me salvó, mi corazón limpió. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Jesús ya me salvó, mi corazón limpió. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Jesús ya me salvó, mi corazón limpió. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Jesús ya me salvó, mi corazón limpió. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Aleluya, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, mis amados hermanos, en esta mañana vamos a orar. Antes de colectar la ofrenda, vamos a orar por los enfermos. Yo sé que hay muchos enfermos, mucha necesidad. ¿Cuántos? Congreso de Caballeros, diseñado para algo mayor. Fuiste creado con un propósito. Es momento de forjar resistencia, de volver al diseño original. Mayo 28 al 30. Dios bendicione a vosso, nuestra iglesia pentecostal unida Aruba y agua noche nos está haciendo presencia aquí nana para mostrar Aruba el poder de Dios. Para Aruba Lagasac nos tiene un Dios así grande, así bon y él tiene un propósito con cada uno de nosotros. Nos quiere invitar a vos para unir junto con nosotros y cumplir con misión aquí. Iglesia Pentecostal Unida de Aruba. Nos por visa. Mission Aruba 2025. No tiene nada tu por sobarnos, poderoso danos oración. La paz de haber amado, tenerle amado, amado, amado. La iglesia del Señor sigue la visión de Cristo. La visión de Cristo siempre fue estar en medio del pueblo, en medio de la multitud, en medio de las necesidades que ellos vivían. Y esa sigue siendo la misión de la iglesia. Nuestra iglesia propende por seguir reflejando la misión de Cristo en el amor a los perdidos, en rescatar a aquellos que necesitan ayuda, en guiar a los que están perdidos, instruir a los que no saben,
es restaurar familias, restaurar vidas, sanar hogares. Esa fue la misión de Cristo y es la misión que nosotros como iglesia queremos seguir brindándole a Aruba y a la sociedad de nuestro entorno. Bueno, nuestra visión es apuntar realmente a contribuir con la necesidad de Aruba. La principal necesidad de Aruba es conocer a Dios. A partir de allí, la vida en la familia, en los hijos, en la relación de pareja, en el entorno en que nos movamos, en el entorno social, económico, administrativo, cualquiera sea, será diferente. Mientras una sociedad tenga claro quién es Dios y cuáles son las enseñanzas que Dios a través de su palabra quiere que nosotros tengamos, esa sociedad será diferente. Pues nuestra visión es llegar a Aruba con un mensaje de Jesucristo. ¿Y cuál es ese mensaje? El mensaje de esperanza, el mensaje de salvación, el mensaje de cambio, un mensaje que transforma, un mensaje que trae paz, un mensaje que cambia la vida del ser humano. Hacia ahí apuntamos con nuestra visión. Nos enfoca realmente a la historia. Nosotros venimos de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, una iglesia con una visión misionera, yo diría impresionante, como la palabra más apropiada, porque es una iglesia que desde sus inicios nació como una misión y desde ese entonces hasta el día de hoy no ha parado de hacer misión. Y al día de hoy nuestra iglesia en Aruba es producto de esa misión de la iglesia en Colombia. Ya son 25 años de estar desarrollándose la obra del Señor aquí en Aruba, inicialmente con nuestro hermano Elkin y su familia, posteriormente el hermano Orlando Córdoba y su familia, y hace 14 años, por la gracia de Dios, Dios nos permite a nosotros seguir en ese mismo desarrollo, en esa misma línea que desde nuestros inicios y antes de nuestros inicios, con la misión que nos envía, hemos venido trayendo. Y hoy tenemos que decir, estamos frente a una iglesia consolidada, estructurada, una iglesia que realmente ha aprendido a amar a Dios y en esa línea ha aprendido a servir a Dios, ha aprendido a tener el sentir que tiene Dios en favor de los perdidos. Es así que trabajamos con niños, con adolescentes, con jóvenes, con damas, con caballeros, con los hermanos o hermanas de la tercera edad. Es así como trabajamos por los de afuera que todavía no conocen a Dios. Es así como trabajamos por la familia. Es así como trabajamos supliendo las diferentes necesidades de la vida de las personas, pero muy enfocados inicialmente y primordialmente porque todo está en la línea de lo que Jesucristo quiso que nosotros conociésemos. Esa es la iglesia que tenemos hoy, pero venimos de esa historia. Quienes hemos regresado del campo misionero, la llama queda encendida en nuestro corazón. Gracias a Dios por haber estado en las misiones, porque una vez misionero, misionero para siempre. La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia presenta Informe Misionero Mayo. Cuando Dios llama a un hombre a las misiones, ese fuego permanece encendido en su vida para siempre. Su labor no concluye el día que regresa a su país de origen. En su corazón, en sus pensamientos y en sus oraciones siempre estará presente la tierra a la que Dios un día lo envió. Así sucedió con el recordado misionero Axel Werner Larsen. Al regresar a Canadá después de 33 años de servicio abnegado y aún en los años de vejez y enfermedad, su corazón seguía vibrando por Colombia. Mantuvo una correspondencia constante con el liderazgo nacional, motivándolos y dando gracias a Dios por cada avance de la obra en nuestro país. Esa es la realidad de cada familia que regresa a nuestra patria tras haber servido en el extranjero. Sus vidas jamás vuelven a ser las mismas. Llevan grabada en el alma la huella imborrable de aquellos a quienes sirvieron.
el eco de oraciones en diversos idiomas y la profunda satisfacción de haber sido las manos de Dios en latitudes distantes. Para este año 2026 contamos con más de 160 familias misioneras que han sido enviadas a los diferentes campos misioneros. Entre ellas encontramos ejemplo de una entrega incondicional. Algunos han permanecido décadas en su destino, echando raíces por amor a las almas. Misionero Orlando Tovar y familia, 27 años de servicio en Japón. Después de casi ya 28 años de estar aquí en este lugar, siendo testigo de esas lágrimas convirtiéndose en esperanza, de ver vidas restauradas, corazones sanados, personas entregando su vida al Señor Jesucristo, eso ha sido muy significativo para mi vida. Y puedo concluir diciéndoles, mis amados hermanos, ha valido la pena servir al Señor. Otros han sido enviados de una nación a otra, dedicando su vida entera a las misiones. Marcos Pavón y familia, 32 años en las misiones, Costa Rica y España. Elvis Gutiérrez y familia, 31 años en las misiones, Honduras, Guatemala y México. José Aldever Duque y familia, 31 años en las misiones, República Dominicana, Haití y Martinica. Benjamín Solórzano y familia, 31 años en las misiones, Argentina y Chile. Él vive en nosotros, y porque Él vive en nosotros tenemos vida, y la vida la transmitimos a los que están muertos. Alonso Galindo y familia, 26 años en las misiones, Bolivia, Argentina, Venezuela y México. Se ha dicho que misionero una vez, misionero por siempre. Pero ese misionero, ese que es misionero es porque tiene un llamado de parte de Dios, un llamado que lo ha hecho prácticamente renunciar a su tierra, a su entorno, para salir a predicar el Evangelio, anunciar las buenas nuevas. También hay casos donde el llamado arde con una urgencia renovada, como el del misionero Tito Vázquez, quien estuvo en Tanzania en el 2009 y Mozambique en el 2011, y al regresar a Colombia, su carga por África permaneció intacta. En 2024, guiado por la voz de Dios y sin contactos previos, emprendió un viaje a Angola con recursos propios y el respaldo de amigos. En solo 50 días, Dios le permitió bautizar a 5 hermanos y establecer un grupo que hoy se atiende virtualmente. Pero la misión no se detuvo allí. Este año 2026, el llamado de África resonó nuevamente y fue enviado en el mes de marzo a Tanzania en compañía de su esposa Adela Macua. Para quienes vuelven, el sentimiento es unánime. Una vez misionero, misionero por siempre. Estas familias se convierten en fuentes de inspiración para las nuevas generaciones de la Iglesia. Es por eso que en cada congregación que recibe a una familia que retorna, el amor por las misiones se multiplica, reflejándose en una pasión renovada y la generosidad de los creyentes. Porque siempre que estamos predicando su palabra y anunciando este mensaje, estamos declarando precisamente que el misionero será misionero siempre. Es imperativo honrar el papel de las esposas e hijos misioneros, pilares y fortaleza de esta labor en equipo. Reconocemos con gratitud a mujeres inspiradoras como Isabel Torres, Angelmira Parra, Luz Marina de Galvis, Faride de Herrera y todas aquellas mujeres quienes aún tras su regreso de la misión no han cesado de servir. Sus vidas son un testimonio vivo de entrega total que a pesar de los años sigue siendo la llama que nos inspira a darlo todo por la obra. Una vez misionero, misionero para siempre. Una misión que se lleva en el corazón, no solamente pensando afuera del país, sino en el mismo país donde está, en el mismo barrio donde estamos. Una misión grande que hacer para siempre. Y cómo no mencionar a un misionero que trascendió especialmente por su arduo trabajo a favor de la obra del Señor y nuestra iglesia, el hermano Eliseo Duarte y su esposa Marlene de la Torre, una pareja que trabajó en las misiones. Él,
no solo como director de misiones en 3 oportunidades, sino como misionero en Ecuador y en Estados Unidos por 29 años, dejando una huella imborrable en la obra del Señor. Hoy, el Departamento de Misiones Extranjeras se une con júbilo a la celebración de los 89 años de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Rendimos un sentido homenaje no solo a los pioneros que llegaron a nuestra tierra, también a más de 160 familias misioneras que por tiempo no alcanzamos a nombrar en esta oportunidad, pero que hoy forman parte del hermoso grupo de Misioneros por Siempre. Hoy seguimos convencidos que la meta es llegar hasta lo último de la tierra. Su visión es mi misión, mi misión es su visión. Todos batir las manos, alabar a Dios con voz de júbilo, porque Jesús, el Altísimo, el Rey grande sobre la tierra, porque Jesús, el Altísimo, el Rey grande sobre la tierra. Pueblos todos, batir las manos, alabar a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batir las manos, alabar a Dios con voz de júbilo, porque Jesús, el Altísimo, el Rey grande sobre la tierra, porque Jesús, el Altísimo, el Rey grande sobre la tierra. Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Vamos cantando hasta que baje el poder, vamos cantando hasta que baje el poder. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Él. Vamos cantando hasta que baje el poder, vamos cantando hasta que baje el poder, vamos cantando hasta que baje el poder. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Él. Vamos cantando hasta que baje el poder. Él es el gran yo soy, el alfa y la omega, el Rey de reyes, el todopoderoso. Él es el Padre eterno, es nuestro consejero. Jesús es el gran yo soy. Él es el gran yo soy, el alfa y la omega, el Rey de reyes, el todopoderoso. Él es el Padre eterno, es nuestro consejero. Jesús es el gran yo soy. Oh, ¿quién dices que soy? ¿Y cuál es mi lugar? Si el nombre de mi Padre puedes tú encontrar. Toda la plenitud de Dios habita en Jesús. El bienaventurado, el que vive en plena luz. Jesucristo es el verdadero Dios. Es el Padre, es el Hijo y el Espíritu Santo. Único Dios que existe desde el principio. Es el Verbo hecho carne también. Yo no creo en tres, yo no creo en dos. Jesucristo es uno, Jesucristo es Dios. Él vive en mi alma y en mi corazón. Por eso yo digo, Jesucristo es Dios. Él vive en mi alma y en mi corazón. Por eso yo digo, Jesucristo es Dios. Él es el gran yo soy, el alfa y la omega, el Rey de reyes, el todopoderoso. Él es el Padre eterno, es nuestro consejero. Jesús es el gran yo soy. Oh, ¿quién dices que soy? ¿Y cuál es mi lugar? Si el nombre de mi Padre puedes tú encontrar. Toda la plenitud de Dios habita en Jesús. El bienaventurado, el que vive en plena luz. Jesucristo es el verdadero Dios. Es el Padre, es el Hijo y el Espíritu Santo. Único Dios que existe desde el principio. Es el Verbo hecho carne también. Yo no creo en tres, yo no creo en dos. Jesucristo es uno, Jesucristo es Dios. Él vive en mi alma y en mi corazón. Por eso yo digo, Jesucristo es Dios. Él vive en mi alma y en mi corazón. Por eso yo digo, Jesucristo es Dios. Él vive en mi alma y en mi corazón. Por eso yo digo, Jesucristo es Dios.
alma, en nuestros corazones. Aleluya. Por eso le cantamos. Por eso lo sentimos. Oh, aleluya. Porque Él se da a sentir en medio de su pueblo. Cuando le alabamos, cuando le decimos con amor que le amamos, que queremos cantarle y seguir cantando. A veces quisiéramos seguir, el tiempo no nos da, pero qué hermoso es poder cantarle al Señor. Por eso cada momento, cada instante que Dios le permita con nuestros labios, con nuestros corazones cantarle, cántele al Señor. Muchos quizás quisieran cantarle, pero no pueden. Pero usted y yo hemos sido libertados por el poder de Él, para su gloria, para poder cantarle, para decirle: Señor, aquí estamos, Señor. Oh, aleluya, bendito sea su nombre. Alabanzas al que vive y reina por los siglos de los siglos. Bueno, mis amados hermanos, ha llegado una parte muy importante, ¿verdad? ¿Cuánto hemos sentido la presencia del Señor? Alabanzas a Él. Hermanos, a eso venimos, a llenarnos de Él. Ahora viene el plato especial. ¿A cuántos quieren que Dios nos hable en esta mañana? ¿Verdad que sí queremos que nos hable? Cada uno necesitamos alimentarnos cada mañana. Nosotros desayunamos, almorzamos y cenamos. Esa es la física, pero necesitamos la espiritual. Esa es la que nos mantiene. Esa es la que nos da vida eterna. Aleluya. Y en esta mañana vamos a orar por nuestro hermano Julio, para que sea Dios usándole de una manera especial, como Él lo sabe usar. Así que levanten sus manos y oremos a Dios. Señor Jesús, Dios maravilloso y de misericordia, una vez más estamos ante tu presencia, Señor. Queremos que nos hablen esta mañana, Señor. Usa a nuestro hermano Julio, Señor. Dale la palabra, Señor, que tú y yo necesitamos en esta mañana, Señor. Y que esta palabra, Señor, entre en nuestra vida, Señor. Oh Dios, la pongamos por obra, Señor. Oh Dios maravilloso, para que cada día podamos crecer por medio de ella, Señor. Te lo rogamos, Señor. En el nombre de Jesús, háblanos una vez más, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Que el Señor Jesús continúe bendiciéndoles. Los dejo con nuestro hermano Julio. Gloria al Señor. Digamos gloria a Dios. Yo les invito a que le brindemos un aplauso al Señor en esta mañana, en agradecimiento a Él, porque todo se lo debemos a Él, porque estamos reunidos en esta mañana, en este lugar, por Él. Amén. Y Él merece todo reconocimiento. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Al Señor sea la gloria. Quiero en esta mañana saludarles a todos los hermanos y a los amigos, darle la bienvenida a este lugar en el nombre del Señor Jesús. De verdad que es una bendición poder contar con la asistencia y presencia de nuestros amigos, ¿verdad? La iglesia se alegra, ¿de verdad que sí? Nos alegramos, amigo. Siempre que usted viene a este lugar, nos da mucha alegría tenerle con nosotros. Gracias le damos al Señor por la oportunidad que nos concede en esta mañana de poder estar aquí reunidos delante de su presencia. Yo les invito para que leamos la palabra del Señor y entonces luego puedan acomodarse en sus sillas. Vamos a leer la Biblia allá en Efesios, el capítulo 2 de Efesios. Vamos a leer la palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. Efesios 2. Allí comienza la escritura con una I. Eso quiere decir que viene continuando una enseñanza. Y dice, ya creo que todos la tienen, ¿verdad? Leemos en el nombre del Señor Jesús. Yo lo quiero leer en el nombre de Jesús y
y ustedes van viendo las escrituras. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando, mire esa expresión, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Leamos el último todos. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Tengan la amabilidad, hermanos, y están cómodos. Y bueno, gracias a Dios, como es de conocimiento de todos nosotros, aquí en nuestra iglesia recibimos enseñanzas mensuales bajo lemas y eso es muy importante, eso nos ha ayudado a todos y hemos visto muy buenos resultados a través de este sistema de enseñanzas. En este mes de mayo estamos recibiendo las enseñanzas bajo un lema y es doctrinas fundamentales, ¿verdad? Doctrinas fundamentales. Al hablar de doctrinas, estamos hablando de enseñanzas. Una doctrina es una enseñanza. Y nosotros nos identificamos como una iglesia que predica la sana doctrina. Porque la palabra de Dios es pura, es transparente, es única. Pero no falta de pronto quien le da la mala interpretación y de esta manera se adultera la palabra de Dios. Por eso a veces vemos personas que caminan bajo la enseñanza de la palabra, pero no se les ve resultados, no se les ve cambio en su vida y es precisamente por eso, porque no están recibiendo la enseñanza como o no le están dando el sentido de la enseñanza, lo que quiere decir Dios a su palabra. En esta mañana el tema que vamos a tratar es la gracia de Dios. Vamos a hablar acerca de la doctrina de la gracia. Es un tema muy importante, ya que acabamos de leer donde dice que por gracia somos salvos, ¿verdad? Eso nos muestra a nosotros la importancia de la enseñanza o el conocimiento que cada uno de nosotros debe tener acerca de lo que es la gracia del Señor. Es importante entonces pensar primeramente qué es la gracia, ¿verdad? Es importante saber qué es la gracia, qué implicaciones tiene la gracia sobre cada persona, sobre el ser humano. Es importante pensar en los beneficios que podríamos obtener a través de la gracia o qué hace la gracia a nuestro favor. Yo en mi concepto personal estaba analizando y es que viendo la gracia, porque la gracia se ve, la gracia se refleja. Yo no sé si a usted cuando en algún lugar habrá vivido alguna experiencia de que alguien se queda viéndole y le dice, oye, pero esta persona es diferente, ¿verdad? La diferencia entre un ser humano y otro únicamente la puede dar la gracia de Dios. Porque nosotros encontramos personas bien plantadas, personas educadas, formales, ¿verdad? Pero eso de pronto no se nota si no habla, si no expresa su comportamiento.
pero la gracia de Dios sí se refleja. Cuando estamos dentro de una multitud, se nota la diferencia y por esa razón muchos lo perciben y dicen, esta persona es diferente, porque es la gracia de Dios. Entonces, yo en mi concepto personal, al dar una declaración acerca de la gracia, yo diría que la gracia de Dios no es otra cosa sino ver el obrar de Dios a mi favor, ver la defensa de Dios a mi favor sin que yo lo merezca. Eso es sencillamente lo que quiere decir la gracia. Hay una palabra en griego que es charis, que traduce favor inmerecido, algo que nosotros no merecíamos. Entonces pues a Dios le plació extenderla sobre cada uno de nosotros. Es importante, hermano, que nosotros entendamos de que la gracia, dice Tito en el capítulo 2, versículo 11, que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, ¿verdad? Eso quiere decir que es fácil obtener la gracia de Dios, recibirla. No hay otra forma. De pronto podría pasar como un testimonio bíblico que hay. Le dice la palabra del Señor que los apóstoles estaban en Samaria predicando la palabra de Dios y en medio de la enseñanza muchos enfermos eran sanados, otros recibían el Espíritu Santo. Y por allí estaba un hombre llamado Simón. Eso está en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, del versículo 18 al 22. Podríamos leerlo y verlo a modo de introducción en esta enseñanza, donde este hombre, por desconocer, le hace un ofrecimiento a ellos, viendo que Pablo, Pedro, todos los apóstoles que estaban allí, con autoridad predicaban la palabra. Y si de pronto había alguna persona paralítica, ellos imponían las manos sobre esa persona y por la gracia de Dios esa persona recibía sanidad. Otros por la gracia de Dios recibían el Espíritu Santo. Entonces dice que cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Les ofreció dinero. Miremos el siguiente versículo que dice la palabra del Señor. Versículo siguiente, diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Pero mire el celo de los apóstoles y le dan la respuesta a Simón, una respuesta tajante en el versículo siguiente, versículo 20, dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Hermano, esto es un don de Dios. Bendito sea el Señor. Tener la gracia de Dios, eso es un don exclusivo de Dios para nosotros los seres humanos, para la salvación. Porque la Biblia dice que por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Bendito sea su santo nombre. De manera que es sencillo recibir la gracia. Solamente abrir el corazón a Dios. Solamente tener la disposición, creerle a Él, creer que Él extendió su gracia única y exclusivamente para salvarnos a nosotros. Dios ha querido siempre alcanzar al hombre con su gracia. Yo estaba analizando que cuando Dios tomó la determinación de enviar el diluvio para destruir a todo ser viviente, el Señor... Dice la Biblia que Él miró, observó y lo único que vio fue la maldad del ser humano que subió hasta su presencia. Esto lo obligó, lo impulsó a Él a tomar la decisión de enviar ese diluvio para destruir a todo ser humano. Pero dice la palabra del Señor en el libro de Génesis, en el capítulo 6, versículos 7 y 8, de que hubo un hombre llamado Noé, que halló esa gracia de Dios. Y mire, y es que la gracia de Dios está allí para el que quiera recibirla, para el que quiera apegarse a ella y recibir el favor de Dios.
Entonces dice la palabra de Dios, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero el versículo siguiente dice algo muy importante, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Cuando una persona halla gracia ante los ojos de Dios, las circunstancias cambian. Todo es diferente. Gloria al nombre del Señor Jesús. Todas las cosas se tornan diferentes. Entonces, este hombre halla gracia ante los ojos de Dios y Dios le dice a él, le da una orden de que construya un arca como puente de salvación para todos los que abrieran el corazón y creyesen a Dios. Entonces, mirando esta escritura, yo estaba viendo cómo se manifestaba, cómo se mostraba la gracia de Dios en ese tiempo. Noé, en obediencia a la palabra de Dios, comienza a preparar todo para iniciar la construcción de un arca que estaba a muchos kilómetros de distancia de las costas del mar. Eso obviamente despertaba de pronto intriga entre los que pasaban por allí. Le decía, este hombre, ¿qué está haciendo? Pero todo el que llegaba y le hacía la pregunta a Noé, Noé, ¿para qué estás cortando tanta madera? ¿Para qué estás preparando este terreno, este espacio tan grande? ¿Para qué estás haciendo esta actividad? Entonces Noé le decía, lo que sucede es que la maldad de los seres humanos subió a la presencia de Dios y Dios me habló y me dijo que construyera un arca porque Él va a enviar un diluvio sobre el mundo entero. Entonces comenzó la burla, pero pasaron muchos años y se escuchaba un martillo. Pasaban los años, pasaban los días y se escuchaban solamente herramientas de trabajo. Y la gente lo único que hacía era burlarse. Pero allí estaba actuando la misericordia de Dios. La misericordia de Dios tratando de atraer a la gente para abrirle espacio a la gracia. Porque una de las cosas que nosotros tenemos que entender, hermanos, es que hay una diferencia grande entre lo que es misericordia y lo que es gracia. Son dos cosas totalmente distintas. Allá en Nínive, cuando también la gente se desbordó en el pecado, Dios también quiso destruir a Nínive. Y también envió su misericordia utilizando a Jonás, ve y con un solo mensaje, dile a Nínive que se arrepientan porque de aquí a poco yo destruiré esta ciudad. Entonces nosotros podemos ver que Dios envía su misericordia, pero detrás de la misericordia viene su gracia. Amén. Entonces Noé trabajó durante muchos años, pero la misericordia solamente alcanzó a 8 personas. La gracia alcanzó a 8 personas, pero la misericordia estaba abierta para todos. Gloria al nombre de Jesús. Nínive también, ellos escucharon un mensaje por la misericordia de Dios, pero ellos abrieron el corazón al mensaje. Y dice la Biblia que Nínive entero se arrepintió y Dios lo salvó. Dios se retractó del juicio que iba a enviar, entonces envió su gracia. Yo les voy a poner un ejemplo aquí entre lo que es la misericordia y lo que es la gracia. El testimonio es, hablemos del hijo pródigo. El hijo pródigo se fue, ¿verdad? ¿Ustedes conocen la historia del hijo pródigo? El hijo pródigo se fue. Él cometió un faul, pidiendo la herencia, ¿verdad? Porque no era lícito que él pidiera la herencia de su padre, porque es que cuando hay herederos, hay alguien esperando una herencia, esa herencia se mantiene reservada hasta que interviene muerte, dice la Biblia. Es decir, que ese hijo pródigo tenía que esperar que su padre partiera a la eternidad para entonces reclamar la parte de su herencia. Pero él la hizo estando su padre vivo. Y resulta que su padre le estuvo orientando, pero con la insistencia de él, el padre le dio la parte que le correspondía. Este joven se fue y dice la Biblia que vivió perdidamente. Por allá estaba. Entonces, cuando estaba por allá en una situación crítica,
Entonces la misericordia de Dios lo alcanza a él. Y la misericordia le permite a él mirar arriba y decir estas palabras: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Es decir, la misericordia le permite a él reflexionar y reaccionar frente a su situación. Y él viene de pronto caminando cabizbajo a su casa, esperando de que de pronto su padre lo iba a rechazar, ¿verdad? Y entonces él viene allí formulando de pronto lo que le va a decir a su padre. Pero cuando su padre lo ve a la distancia, él viene llegando y el padre lo identifica. Y dice: ese es mi hijo. Aunque tenía una apariencia bastante diferente a lo que él era. Estaba destruido, acabado, pero el padre lo identificó. Y dice la palabra del Señor que cuando él llegó, recibió totalmente diferente lo que él esperaba. Él esperaba quizás rechazos, porque él decía: le diré a mi padre que me haga como a uno de sus jornaleros. Pero noten algo, que la gracia lo trajo. Perdón, la misericordia lo trajo. Pero cuando él llegó, ¿qué hizo la gracia? Le puso un anillo. La gracia le colocó un vestido nuevo. La gracia permitió que le hicieran una fiesta a este joven. Bendito sea el Señor. Entonces nosotros encontramos allí algo muy importante, y es que su hermano mayor se molesta. ¿Creen ustedes que tenía o no razón el hermano de molestarse? Claro que sí tenía razón de molestarse. Su hermano se fue, perdió su herencia, todas aquellas cosas, y vino, y entonces el padre lo que hizo fue que lo premió. Eso es lo que hace la gracia, hermano. Nosotros no merecíamos esto. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Aplaudan, hermanos, la presencia del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. De esta manera se mostraba la gracia en el antiguo pacto. Pero como nosotros sabemos que la Biblia dice que todos los acontecimientos, eventos que quedaron registrados en el antiguo pacto no eran otra cosa sino sombra de lo que había de venir, ¿verdad? Entonces encontramos a Pedro en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 en adelante, haciendo alusión de las cosas que pasaron en el antiguo pacto. Entonces él dice: los profetas que profetizaron acerca de esta gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Y mire lo que dice: escudriñando. Es decir, lo hizo con diligencia, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Qué sigue diciendo? A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, los colombianos, los arubianos, los venezolanos, aleluya, nosotros los que estamos en esta mañana, ellos venían anunciando esta gracia. Bendito sea el Señor. No para ellos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que nos han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Analicen ustedes, hermano, para que entendamos lo que Dios nos ha concedido a nosotros. Hay que dedicarle, abrirle el corazón para entender y recibir la gracia del Señor. En ese tiempo parecía que había como un límite, ¿verdad? Pero miremos lo que dice la palabra del Señor en Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 17. Allí el apóstol dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Saben por qué la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo? Porque es que la gracia es la esencia de Dios. La misericordia es la esencia de Dios.
Bendito sea el nombre del Señor. Y como Jesucristo es Dios manifestado en carne, entonces Él mismo vino a revelar su gracia. Bendecido sea el Señor, Él mismo vino a mostrar su gracia. Bendito sea el nombre del Señor. Digan gloria a Dios. Así que volviéndonos a los versículos que leímos al iniciar, en Efesios en el capítulo 2, el versículo 4 al 8, allí dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, ¿qué dice? Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y no solamente eso, dice, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar, como si fuese poco, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Hermano, ¿será que usted ha identificado el lugar donde Dios lo ha puesto? ¿Será que de pronto nosotros tenemos en poco el lugar o no hemos identificado el lugar donde Dios nos ha puesto? Hermano, dese usted su identidad. ¿Quién es usted ahora? En otro tiempo estábamos muertos, pero ahora somos hijos de Dios. Hemos sido redimidos, comprados, aleluya, con su sangre, por su gracia. Alabanzas al nombre del Señor. Mire, a veces uno desconoce o no se ha dado a la tarea de analizar detalladamente lo que Dios ha hecho por nosotros. Y por esa razón a veces uno como que no le da la altura a lo que Dios nos ha hecho. Pero yo quiero que sepamos todos los que estamos aquí. A veces nosotros cuando nos preguntan, danos testimonio de ti, ¿cómo fue tu conversión? Algunos dicen, no, yo estaba enfermo, le pedí a Dios que me sanara y si Él me sanaba yo venía. A veces le ponemos condiciones a Dios, ¿verdad? Pero por la ignorancia lo hacemos. Y Dios, más sin embargo, dice la Biblia que Él ha pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia. Y nos bendice y Dios, yo me imagino al Señor sonriendo así, mira lo que me está pidiendo ¿verdad? Y con exigencia. Bendito sea su nombre. Pero qué bueno es que nosotros entendamos, hermanos, de que nosotros fuimos elegidos por gracia. No fuimos elegidos por ser los mejores. Fuimos elegidos por gracia, aleluya. Fuimos justificados en la cruz por gracia. Fuimos redimidos de la esclavitud del pecado por su sangre, pero no por otra cosa, sino por gracia. Somos preservados hasta el fin por gracia. Seremos glorificados con Él, para estar con Él por la eternidad, y todo eso, hermanos, se lo atribuimos a su gracia, porque no lo merecíamos. Honestamente, ni usted ni yo lo merecíamos, pero aquí estamos, ¿verdad? Y la Biblia dice que esto lo anhelan ver los ángeles. Cuando Dios dispuso traer el evangelio para encomendárnoslo a nosotros, yo me imagino que Gabriel de pronto le diría, Señor, así como me enviaste a llevar el mensaje a María y a José en ese tiempo, ¿por qué no me mandas a mí a predicar el evangelio? ¿Verdad? Pero Él lo trajo personalmente y no se lo asignó a ningún ángel, a nadie, nos los asignó a nosotros. Y le ha dado ese conocimiento a cada uno de los que estamos aquí para que podamos transmitírselo a las personas que están a nuestro alrededor, que podamos decirle, mira, definitivamente nuestra situación no es la mejor delante del Señor, pero Él es bueno y Él nos puede levantar de ese estado. Dígale a esa persona que el Señor levanta del polvo al pobre y al menesteroso del muladar y lo coloca en lugares altos con Cristo Jesús. Eso es lo que hace la gracia del Señor. ¿Por qué no aplauden la presencia del Señor, hermanos, en esta hora? Es importante que nosotros analicemos no solamente la enseñanza de la doctrina de la gracia de la que estamos hablando ahorita, de cada una de las enseñanzas. Si puede tomar notas, tome notas,
guárdela, estúdiela, porque es importante. Porque, hermano, a nosotros, aunque leamos la Biblia, si le damos una mala interpretación, no creceremos, nos estancaremos, haremos las cosas a lo contrario a la voluntad de Dios. Por eso es que es importante entender la palabra de Dios. Allá afuera hay mucha gente que tiene fe, pero su fe está equivocada. ¿Por qué? Porque la enseñanza que le transmitieron no fue la correcta. Nosotros estamos aquí gracias a Dios y estamos aprendiendo de su palabra. Pero yo quiero decirle que han existido a lo largo de la historia conflictos religiosos. Entre los años 1580 y 1605 se presentó una batalla teológica por dos hombres que, por cierto, pertenecían acá a los Países Bajos. Estos hombres, uno de ellos se llamaba Juan Calvino. Él era teólogo y pastor, pero el centro de sus enseñanzas, él hablaba de la predestinación. Esa era la enseñanza y estaba convencido de la predestinación. Por lo tanto, cuando Juan Calvino toca el tema acerca de la gracia de Dios, él le dio una interpretación equivocada a esta doctrina. Entonces él comenzó a enseñar y a presentar la doctrina de la gracia como una gracia incondicional. Y él decía, la gracia es incondicional. ¿Y qué pasa con esto? Que cuando él decía que la gracia es incondicional y la aplicaba a su doctrina de que ya todos los que habían recibido al Señor, una vez recibido la salvación, nunca más la iban a perder. Ellos decían, Dios nos predestinó para esta salvación y nadie la va a perder porque estamos predestinados. Eso decía Juan Calvino. Pero yo quiero hacer un paréntesis en este momento para explicar algo, y yo quiero que lo entendamos todos nosotros. Cuando la Biblia habla de la predestinación, no estaba diciendo que ya Dios sabía quiénes iban a ser salvos y quiénes no iban a ser salvos, porque en este caso no se hubiese necesitado que Dios hubiese enviado su gracia. Entonces es importante que nosotros los entendamos así. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Eso quiere decir que tenía que haber un sacrificio para la salvación de nosotros. Por eso es que Lucas, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, versículo 30, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. La razón, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Por qué? Dice, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Es decir, que se necesitaba el sacrificio de Cristo para que nosotros pudiéramos tener salvación. Por eso es que Pablo dice, bueno, si no hay resurrección de muertos, entonces cerremos y vayámonos. Porque es que la salvación nosotros la recibimos por gracia, pero a través del sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, Juan Calvino, él enseñaba acerca de la predestinación y enseñaba a la gente, tú fuiste salvo, recibiste la salvación, tranquilo, vive como quiera, anda como quiera, vístete como quiera, que ya tú eres salvo. Dios es bueno y Dios lo que da, Él no lo quita. Ese era el pensamiento de Juan Calvino. Pero también se levantó otro hombre llamado Jacobo Arminio, que también era pastor y teólogo. Entonces, cuando él escuchaba este tipo de enseñanzas, él no las dejaba pasar sin filtro, no. Él veía y analizaba detalladamente y él decía, pero ¿cómo es posible que nosotros predicamos a un Dios tan grande y lleno de misericordia, de gracia? ¿Cómo que Dios va a hacer excepción de personas? ¿Qué pasará con nosotros? ¿Qué pasará con los demás?
Entonces él se dio a la tarea de estudiar la Biblia, de profundizarla con tranquilidad, con paciencia, y llegó y entendió por la palabra de Dios. Yo me imagino que leería quizás el versículo que citábamos ahorita, ¿verdad? Tito 2:11. Miremos lo que dice Tito 2:11. Yo quiero que los hermanos lo proyecten para que ustedes lo lean, y esto derrumba inmediatamente la doctrina de una gracia incondicional. Y dice el versículo 11: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Mire, la salvación tiene implicaciones. Miremosla. Enseñándonos que renunciando, es decir, el que recibe la gracia tiene que renunciar. Amén. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, entonces vivamos en este siglo justa, sobria, justa y piadosamente. Y dice el siguiente versículo: aguardando, ahora sí está la esperanza, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que Jacobo Arminio, entonces, él refuta ese pensamiento de Juan Calvino y lo confronta. Y dice: no, es que eso no es así, no se puede enseñar así. Y por eso es que nosotros, hermanos, amigos, tenemos que darnos a la tarea de estudiar la palabra del Señor, de no recibir las enseñanzas y decir, sí, es así como me lo dijeron. Es más, yo lo invito en esta mañana que ahorita que llegue a casa, si de pronto tomó nota o está tomando nota de alguna de las citas bíblicas, lo corrobore allá a ver si es cierto lo que yo le estoy diciendo. Aquí lo estamos mostrando en las pantallas. Pero es importante que le demos la interpretación a la palabra del Señor. Amén. Se necesita renuncia. O sea, para ser salvo, sí. Dios, yo creo que cuando Juan Calvino habla acerca de que Dios es incondicional con nosotros, en esa parte le entiendo una partecita. Y es que Dios no estimó nuestra condición, ¿verdad? Él no vio el nivel de nuestro pecado. Él sencillamente nos vio a todos muertos en delitos y pecados. ¿Y qué hace Dios? Dice, esta raza humana necesita de mi ayuda. No le voy a tomar en cuenta su pecado. Y eso es lo que dice el salmista David en el Salmo capítulo 103, por allá desde el versículo 6, si no estoy equivocado. El salmista, él dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Verdad? Ahí está la escritura. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Eso que es misericordia, ¿verdad? Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Sigue diciendo, sino, versículo siguiente que dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Así como son más altos los cielos que la tierra, así engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Amigo, Dios ha extendido su misericordia sobre ti. Y si estás en esta mañana aquí, es porque la misericordia de Dios te ha traído aquí, para que tú le abras el corazón a la gracia de Dios y puedas recibir ese regalo tan grande que es la salvación que Dios tiene preparada para ti. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Nosotros no podemos darnos el lujo de vivir de cualquier manera, hermanos, porque es que nosotros venimos de una raza humana, venimos de una naturaleza caída, deformada, ¿verdad? Y entonces Dios está obrando en nuestra vida y nosotros no nos podemos quedar. Nosotros tenemos que ir creciendo, como dice, como la luz de la aurora, que va de aumento hasta que el día es perfecto. Ninguno de los que estamos aquí somos perfectos, pero dice la Biblia en Efesios, en el capítulo 4, versículo de 10 en adelante, que el mismo que bajó es el mismo que subió, ¿verdad? Por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y sigue diciendo que Él hace una constitución allí. Leamos lo que sigue diciendo. Y Él mismo constituyó
a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Dice, a fin de que, léanlo conmigo, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nosotros estamos siendo perfeccionados por Dios. No nos podemos quedar por allí en el camino, entrando en conformismo y diciendo, no, yo estoy bien así. No, todavía no estamos bien así. Todavía no estamos bien. Así cristianos como somos, y a veces tenemos que tener un dominio propio para no salirnos de pronto de ese nivel, ¿verdad? Porque estamos en la carne, hermano, y mientras estemos en la carne estamos expuestos a muchas cosas. Por eso es que el Señor, cuando enseña a orar, dice, cuando oren, pida que sean guardados del mal, porque el mal está allí alrededor nuestro, incitándonos a caer, a ofender a Dios. Pero es importante que nosotros entendamos de que estamos en un proceso de renovación, y ese lo vamos a conseguir es cuando cada uno de nosotros deje que la gracia de Dios nos dé ese regalo. Mire, Dios no solamente nos da salvación, es decir, que la gracia de Dios no solamente nos da a nosotros salvación. La salvación está para la eternidad, ¿verdad? Y ya la recibimos por fe. Yo por fe soy salvo. Yo me muero ahorita y sé que me voy con el Señor. Ya no tengo problema con eso. Pero si ahorita enfermo, tengo la esperanza de que su gracia también me puede sanar. Él no está comprometido a sanarme. No tiene la obligación de hacerlo. Pero si yo le creo a Él y le abro el corazón a Él y le digo, Señor, glorifícate en medio de mi necesidad, ayúdame, pasa por alto mis pensamientos negativos, mi ignorancia, y ayúdame, porque yo, aparte de querer ser sano, aparte de querer estar bien físicamente, mi anhelo es que un día yo pueda estar contigo por la eternidad. Y la gracia está allí, esperando eso, hermano. Y Dios lo sabe y Él conoce el corazón, y por eso es que Él dice que conforme a la fe, así suceden los milagros. Bendito sea su nombre. Entonces tenemos nosotros, hermanos, que renunciar a muchas cosas como cristianos. Acuérdense que nosotros venimos del mundo, venimos de una naturaleza caída, y hay cosas, porque no podemos negar, el mundo a veces ofrece cosas bonitas. El mundo ofrece cosas bonitas, y a veces uno como cristiano, uno tiene que mirar, analizar, sortear las ofertas y ver si sí o no, ¿verdad? Yo creo que Pablo también vivió esas experiencias. Entonces hay un momento en que él dice, todas las cosas me son lícitas, pero yo soy cristiano y ahora todas las cosas no me convienen. Y ese pensamiento también debemos compartirlo nosotros, ¿verdad? Frente a cualquier oferta, frente a cualquier tentación, frente a cualquier situación, es importante que nosotros sepamos, soy la iglesia del Señor. Estoy en un proceso, en otro tiempo fui débil y caí en esto, pero no voy a volver a tropezar de la misma manera, porque yo no voy en decadencia, yo voy para el cielo, es que voy yo. Gloria a Dios, bendito el Señor, aleluya. Entonces, hermanos, viendo esa dificultad que se presentó entre estos dos hombres teólogos, uno puede ver que la gracia no es incondicional. La gracia es condicional, porque Dios ya hizo lo suyo y a nosotros nos corresponde lo nuestro, apartarnos del mal. Si nosotros leemos al apóstol Pablo enviándole una carta a los hermanos en Éfeso, capítulo 4, versículo 17 en adelante, él comienza diciendo, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo, el siguiente versículo, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, dice, por la ignorancia que en ellos hay, ¿verdad? Es por la ignorancia, pero ya nosotros no somos ignorantes, ya nosotros hemos entendido, ¿verdad? ¿Cuál es el estilo de vida que le agrada a Dios que nosotros practiquemos? Sabemos a dónde nos quiere llevar
Dios a nosotros. Por eso es importante que nosotros también digamos, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. A veces le pueden decir por ahí, gloria al Señor. Aplauda, hermano, la presencia del Señor. A veces podrían decirnos por ahí, pero hazlo, el pastor no está por aquí. Mire, una vez me pasó a mí un caso allá en Colombia, en Barranquilla. Yo le doy gracias a Dios que de mi conversión me tomé este asunto del evangelio en serio. Lo entendí tanto que le dije al Señor, Señor, de aquí no me mueve nadie. Y estaba recién bautizado y apenas tenía a pocos años de haberme casado también. Y resulta que estaba yo metido en mi asunto, ¿verdad? Y un día un señor me contrató para que le hiciera un trabajo y yo fui a hacer ese trabajo. Entonces en la casa donde iba a hacer el trabajo estaba una muchacha trabajando, ayudando a las personas allí, una muchachita. En ese tiempo podría tener algunos 17, 18 años. Y entonces, sin yo mirarla, yo estaba enamorado, he vivido enamorado de Dios. Y como hombre, trato de practicar lo que dice la Biblia. La Biblia dice, si tu ojo te es ocasión de caer, quita lo mejor de ti. Mejor te es ir con un solo ojo al cielo y no con los dos al infierno, ¿verdad? Entonces siempre tengo ese cuidado, pero temor, siempre tengo ese temor de Dios. Y resulta de que esa muchachita me hizo unos ofrecimientos que ustedes no se imaginan y me dijo, tranquilo, no te preocupes que el pastor no está por aquí. Entonces yo le dije, ven acá, siéntate ahí. Y yo estaba haciendo un trabajo en una alcoba y dije, siéntate ahí que te voy a decir algo. En primer lugar te voy a decir algo. Yo soy un hombre casado. Temo a Dios. Y tú no me conoces a mí. ¿Por qué te ofreces así? ¿Por qué te das ese precio tan bajo? Comencé a decirle a la muchacha. Y comencé a predicarle el evangelio de Jesucristo. Y esa muchacha tuvo que agachar su cabeza, un poco avergonzada, y yo le dije, ya no te preocupes, trata de tener cuidado, sí, de aquí en adelante, porque tú eres una joven bonita, que te puedes conseguir un buen esposo, que te valore, que puedas tener un hogar. Entonces, hermano, les estoy diciendo esto es porque mientras que nosotros estemos en este cuerpo, estamos expuestos. Salomón dijo, sobre la tierra no hay un justo que viva y nunca peque. Entonces usted pondrá a decir, yo no ando pecando por allí. Hermano, si supiera, la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Entonces este asunto de la vida cristiana, hermano, es importante que nosotros dejemos que Dios a través de su gracia nos lleve y nos dé lo que Él nos quiere dar. ¿Por qué? Porque es que nosotros, Jesucristo mismo lo dijo, separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Amén, puede existir fuerza de voluntad, pueden existir las mejores intenciones, pero si no tenemos a Dios que nos respalde, que nos guíe y nos dirija en este mundo tan perdido, desenfrenado, estaríamos expuestos a tropezar en cualquier momento, pero que Dios nos guarde. Amén, que Dios nos guarde a todos nosotros, aleluya, a perseverar hasta el fin, a perseverar y a llegar hasta donde Dios quiere que nosotros lleguemos. El enemigo pone deslizaderos, y eso lo dice Pablo en una carta que le escribió a los hebreos. Hebreos capítulo 2, desde el versículo 1 en adelante. Él muestra la necesidad y lo diligente que tenemos que ser nosotros en cuanto al cuidado de nuestra vida como cristianos, porque es que tenemos las herramientas, tenemos la gracia de Dios. Por gracia soy salvo. Amén. Entonces él dice, por tanto es necesario. Hermano, si usted lo ha hecho bien, mire la necesidad de hacerlo mejor. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído,
No sea que nos deslicemos. Hay un deslizadero. El enemigo está esperando que usted se deslice y vaya y se dé un totazo ahí al final. Eso es lo que él está esperando. Él no quiere que usted llegue al cielo, ni quiere que yo llegue al cielo, porque él conoce eso allá y ya él no tiene oportunidad de entrar más allá. Pero nosotros sí entraremos, porque un día se nos abrirá una puerta de honor a la iglesia que ha sido revestida del poder de Dios, que se ha deleitado en su gracia. Aleluya. Entonces él dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y mire el ejemplo que pone: acontecimientos del tiempo pasado, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, no fue fábula, fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Él dice, ¿cómo? Él se hace una pregunta, hágasela usted en esta mañana también, hermano. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Aleluya, tan grande, que es hasta inexplicable, hermano, saber por qué Dios nos amó tanto, por qué vino a morir en la cruz del Calvario, a ser allí maltratado por nosotros. ¿Qué es lo especial que hay en nosotros? Aleluya. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y él dice, la cual habiendo sido anunciadamente, ¿por quién? Por el Señor. De pronto lo pondríamos en tela de juicio, que me lo diga cualquiera por allí, que hasta le dé mala interpretación a la Biblia y me diga y yo le crea, ¿verdad? Pero él dice, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor. Aleluya, nos fue confirmada por los que oyeron. Hermano, esto no hay que poner en tela de juicio lo que tenemos en nuestras manos. Nosotros tenemos una salvación grande. Aleluya, Dios nos ha dado una salvación grande y esa salvación está abierta para todos. La Biblia dice que Dios no quiere que ninguno se pierda. La Biblia dice que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, porque su gracia es suficiente para salvar a todo el mundo. La gracia de Dios es suficiente para darle ese regalo a todo el mundo, hermanos. Y allá en el cielo también hay espacio. Mire, los chinos están tratando de buscar forma y dicen de que hay sobrepoblación y que hay que controlar, y de pronto hasta ellos han implementado leyes, ¿verdad? Escuché decir por ahí de que allá en China ahorita mismo se le da la oportunidad a una mujer de tener un solo hijo, y dice de que cuando queda en estado de embarazo verifican a ver si es niño o es niña. Y si es niña, entonces proceden a interrumpir ese embarazo. Y todo lo están haciendo con el fin de que no se siga multiplicando. Porque la ciudad, la capital de China, tiene alrededor de 40 millones de habitantes. La sola ciudad, prácticamente casi toda la gente que hay en Colombia. Colombia hay más o menos 54 millones de habitantes. Y en esa sola ciudad hay tanta gente. Entonces ellos quieren de pronto de alguna manera evitar que se multiplique tanto, ¿verdad? Pero mire, el que nos da la vida, el que nos creó, el que nos hizo, Él sabe de que en el cielo hay espacio suficiente para todos. Jesucristo fue enfático al decir, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo creo que el Señor ha dicho, quédense aquí quieticos, ¿verdad? Que allá no hay lugar para ustedes. Pero Él no dijo eso. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Dios quiere vernos, hermanos, allá en el cielo, batiendo nuestras palmas y diciéndole a Él, santo, 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 santo por toda la eternidad. Él quiere vernos allá, Él quiere gozarse allá, Él quiere verlo a usted allá. Amigo, el Señor quiere verte a ti allá en el cielo. Y el único medio es que tú le abras el corazón al Señor y le digas al Señor, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, cámbiame, transforma mi ser.
porque eso fue lo que el Señor vino a hacer, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que, hermanos, en esta mañana esta gracia está extendida. La gracia del Señor está extendida. Yo quisiera en esta mañana ver la mano levantada de alguien que quiera decirle al Señor: Señor, quiero esa gracia. Amén, yo quiero esa gracia, hermano. Aunque estamos en el Evangelio, pero el apóstol Juan dijo: de Él tomamos nosotros gracia sobre gracia. Así que si usted tiene la gracia de Dios, siga llenándose de la gracia del Señor, siga llenándose de su gracia. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Colóquense en pie, hermano, tengan la amabilidad. Y yo quisiera en esta mañana extender una invitación a alguien que haya entendido este mensaje y que quiera decirle al Señor: Señor, yo quiero prepararme para la salvación. Tu misericordia me trajo aquí. Aquí estoy, pero quiero abrirle espacio a tu gracia para que me dejes ese regalo tan grande que yo necesito, que es la salvación de mi alma. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí está el Señor. Amigo, Dios te ama y quiere salvarte. Hoy es el día, hoy es la oportunidad. Dice el Señor: si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Aleluya, ábrele el corazón al Señor. Bendito sea su santo nombre. Dios es bueno, hermanos, y Él está aquí con nosotros. Él está aquí con nosotros en esta mañana, esperando que nosotros, en obediencia a su palabra, le sigamos, le busquemos de corazón para nuestra salvación. Aleluya. Vamos a entonar una alabanza y luego estaremos orando en favor de los amigos y de cada uno de los hermanos. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él. Cántele al Señor, hermano, amigo, cántele al Señor. Por los siglos de los siglos. Amén. Mas el Dios, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, que nos llamó a su gloria eterna, os perfecciona y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén, 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 sí, amén. Aleluya, aleluya. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Aleluya, por los siglos de los siglos.
Vamos a orar, hermanos, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta escuela dominical, donde Él nos ha permitido cantarle alabanzas, ¿verdad? Y también donde nos ha permitido escuchar su palabra. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor que nos ayude, que nos siga guardando, ¿verdad? Perfeccionando hasta el fin. En esta oración también quiero que incluyamos, hay una petición, nuestra hermana Sandra Aguirre, ella está quebrantada de salud y piden oración a su favor. Así que vamos a orar por cada uno de los que estamos aquí y oramos por nuestra hermana Sandra. Amén. Levante sus manos y oremos al Señor. Soberano Dios y Padre Celestial, Jesucristo de la gloria, te damos gracias, Padre Santo. Tú eres bueno, mi Dios, tú eres bueno, para siempre tu misericordia. Aquí estamos, Señor, llenos de gozo, de alegría, porque tú nos has dado la bendición de estar en esta mañana aquí delante de tu presencia, juntos, Señor, alabando y exaltando tu nombre. Muchas gracias por ello. También te damos gracias por tu palabra predicada, Señor. Rogamos, Dios, que haga el efecto para la cual tú la envías, Señor. Gracias, muchas gracias. En este momento rogamos por cada uno de los amigos, por cada uno de los hermanos, por todos los que estamos congregados en este lugar, Dios mío. Rogamos que nos ayudes a seguir adelante buscando tu bendición, buscando tu gracia, Señor. También, Padre amado, colocamos ante ti en esta hora a nuestra hermana Sandra Aguirre. Ella está quebrantada de salud, Señor, pero tú eres todopoderoso, Padre Santo, para extender tu mano sanadora sobre ella, Señor. Ayúdale, Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Ahora, Dios, al salir de este lugar, te rogamos, Dios, que nos guardes a todos, que guardes a los amigos, Señor, en su retorno a casa. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, aleluya, aplaudámosle al Señor, démosle un aplauso al Señor y decimos todos, gloria a Dios, digamos una vez más todos, gloria a Dios.